Y Jesús les dijo: ¿creéis que puede hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe, o sea, ellos. ¿Qué quiere decir esto? Jesús aquí está diciendo que para que Él pueda orar en ti, tú tienes que tener una fe. Si esos dos ciegos, esas personas invidentes, no hubiesen tenido en ese momento la fe puesta en Jesús, de que Jesús sí le iba a regresar la visión, no hubiesen recibido la visión. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros viendo no ven? Por eso que Jesús decía: no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. ¿Y qué propósito quiso Jesús con el hecho de darle la vista a esa persona que no veía? ¿Y será que Él solamente quería que esa persona viera el mundo terrenal? Para que conociera al menos la familia, porque eran personas que eran nacidas invidentes. O Jesús solamente quiso, bueno, conozca usted su familia, conozca a las personas, conozca el mundo real que usted está viviendo allí. O Jesús quiso que Él viera el reino de Dios, que Jesús le estaba mostrando en ese momento. O Jesús le estaba, con el hecho de que Jesús le recobrara la vista a esa persona, le estaba dando la vista a aquellas personas que veían y no veían. ¿Sí entendieron? Por eso digo, ¿cuántas de nosotros viendo no ven? ¿Cuántas de esas personas en esa época que veían que Jesús hacía los milagros, que Jesús sanaba a los enfermos y no veían la capacidad que existía en Jesús como Hijo de Dios? Y lo estaban viendo, lo tenían presente todos los días y no lo creían. Y por esa razón pensé yo que Jesús, con el hecho de decir no hay peor ciego que aquel que no quiere ver, se refería a eso. Cuando le recobra la vista a esa persona invidente de nacimiento, no solamente le estaba recobrando la vista para que viera lo que él tenía en el mundo terrenal, sino para que viera mucho más allá, para que viera la espiritualidad que hay en tener a Jesús en el corazón. Y para que las otras personas que estaban al lado de él, o los familiares o los amigos, se dieran cuenta también que al recibir la vista iba a haber una visión mucho más allá que se encuentra en el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos le pertenece únicamente a aquella persona que lucha por alcanzar el reino de Dios. Si usted no lucha por alcanzar el reino de Dios, nunca puede ver las maravillas que Jesús le va a dar a usted y las maravillas que Dios tiene para usted en el reino de los cielos. Tiene que ser forzado y valiente. Amén. De esa misma manera ocurre con aquella persona que es muda. Ya hablamos de la persona que es ciega, ¿cierto? Y yo les pregunto, ¿cuántos de nosotros que vemos las maravillas que Jesús ha hecho, no la vemos de la manera como Dios quiere que la veamos y no se la hacemos ver a las personas que no quieren ver a Jesús? Porque ese es el legado que Él tiene para nosotros. Que nosotros veamos las maravillas que Él hace con nosotros y con las demás personas, y que nosotros hagamos ver que esas personas vean lo que Jesús tiene. O sea, que esas personas también se encuentran ciegas, aunque ven, no ven porque no quieren ver el reino de Dios que Jesús ha impuesto para nosotros. Y así de esa misma manera viene la persona muda. En el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 32 al 34. Ya tienen. Dice: mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo, endemoniado, y echando fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Es decir, que nunca en Israel, el pueblo de Israel, se había visto milagros de esa naturaleza como el que solo hace Jesús, o como el que solo hacía Jesús. Entonces, aquí también opera lo mismo que la persona que no ve. Esta persona era muda. Y el mismo mensaje le quiero dar a todos ustedes. Aquí solamente para pararlo. ¿Cuántos de nosotros que hablan, como nosotros que hablamos, no hablamos del reino de Dios, o no hablamos de Jesús porque nos da miedo, o porque Satanás quiere que nosotros no hablemos o no lleguemos a aquella persona que necesita escuchar de él? ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que el reino de Jesús, el reino de Dios, sea extendido por toda la tierra. Ese es el propósito que Satanás tiene.
en esta tierra que no quiere que el reino de Dios o la palabra de Dios sea extendida a toda la humanidad. Porque ese fue el legado que Jesús nos dejó a todos. El mismo legado que le dejó a todos sus discípulos. Y hacer discípulos en nombre de Dios. Bueno, entonces quedamos en la misma situación. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver, y no hay peor sordo que aquel que no quiere oír. Y esta persona era una persona muda, ¿cierto? Y la persona muda generalmente sale mudo no porque escuche, y hay otras veces que son mudos porque no escuchan o porque no hablan. Entonces, ¿cuántos de nosotros escuchando no escuchamos la voz de Dios? ¿O cuántos de nosotros hablando no hablamos de la voz de Dios? Cuando es el propósito que Jesús nos ha dado a todos nosotros para que hablemos de su reino, para que nosotros escuchemos de su palabra y la pongamos siempre por obra, para que la pongamos siempre en práctica. Y por eso Jesús empezó, entonces llegaba yo a la conclusión, ¿qué razón tenía Jesús para sanar a las personas que eran ciegas, o para sanar a los que eran mudos, o para sanar a aquellos que eran paralíticos? ¿O será que en esa época, como dije al inicio, no existían otras enfermedades? Y yo pensé que el propósito que Jesús quiso tener en ese entonces era darle un mensaje al pueblo de Israel, o al pueblo donde Jesús vivía, el pueblo de Nazaret, o en Belén, por todo el recorrido que hacía Jesús. Y ese mensaje no solamente iba para ellos, sino el mensaje iba para toda la humanidad, para todo el tiempo. Y ese mismo mensaje Jesús nos lo está dando en el día de hoy. ¿Para qué? Para que nosotros escuchemos de la palabra de Dios y hablemos de la palabra de Dios. Para que nosotros veamos la palabra de Dios y hablemos de la palabra de Dios. Y no seamos unos paralíticos, como ocurrió en el versículo que le voy a hablar enseguida. En el libro de San Lucas, capítulo 5, 17-26. Jesús sana a un paralítico. San Lucas 5, 17-26. Dice así: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerlo dentro de él. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. En ese momento viene Jesús y sana a un paralítico. Entonces yo me hacía la reflexión del ciego, del mudo, del sordo y del paralítico. Y me decía, ¿quién de nosotros es el ciego? ¿Quién de nosotros es el mudo? ¿Quién de nosotros es el sordomudo? El que no habla, el que no escucha. ¿Y quién de nosotros es el paralítico? Y paralítico no es la persona que pasa, ¿cierto? En lo espiritual, sino el paralítico para Dios. ¿Quién de nosotros es el que se mueve para buscar almas para Dios? ¿Quién de nosotros es el que se va a quedar sentado en una silla? ¿Quién de nosotros se va a quedar sentado en una silla sin decir de la gloria de Dios, sin hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida o sin hablar de lo que Dios ha hecho en la humanidad completa desde el momento en que Él empezó a hablar como las cosas del Hijo de Dios? ¿O es que nosotros debemos quedarnos sentados en esta silla y quedarnos quietos y solamente hacer escuchar lo que el pastor dice, escuchar la palabra de Dios? O si el legado que nosotros tenemos es movernos en la gloria de Dios, hablar de Dios, escuchar la palabra de Dios, hablar de la palabra de Dios.
¿qué creen ustedes que debe ser el legado de Dios? ¿Debemos ser paralíticos para Dios o tenemos que ser unos bailarines para Dios? Movernos siempre para Él y llevar el Evangelio a toda parte. Porque el que no quiere que nosotros llevemos el Evangelio a ninguna parte es Satanás. Satanás quiere que tú permanezcas en silencio. Satanás quiere que tú permanezcas sentado en tu silla. Satanás no quiere que tú salgas a predicar la palabra de Dios. Satanás no quiere que tú escuches la palabra de Dios porque te quiere arrebatar el reino que Jesús tiene para ti en los cielos. Y Satanás sabe que en el cielo está la mayor riqueza. Satanás te está diciendo a ti, procura en ese mundo mundano en el que tú vives, que yo te doy la gloria aquí en este mundo. Yo te doy los placeres, te doy todo. Allí en la iglesia tú tienes que orar, a mí no me necesitas a orar. Allí en la iglesia tú tienes que orar y aquí no necesitas que me ores. Tú allá en la iglesia tienes que arrodillarte y aquí no tienes que arrodillarte. Pero Satanás no es capaz de decirte a ti, si tú haces eso, lo que hacen en la iglesia, tú vas a recibir la gloria que Dios tiene para ti. Pero como Satanás sabe que eso si tú lo haces, él pierde. Porque Satanás sabe que perdió con Jesús. El día que Jesús murió en la cruz, ese mismo día Satanás murió. Porque Jesús murió por nuestro pecado y ese mismo día que Jesús resucitó, ese mismo día Satanás fue declarado vencido por la sangre de Jesús.